Señor, en por otro lado, a mí me encanta mucho, yo no sé cantar, hermanos, no tengo esa virtud, no tengo esa habilidad. ¿Me ayudan por favor con el micrófono? No tengo esa virtud, no tengo esa habilidad. Canto generalmente a una voz baja para mí, pero sí analizo los textos. ¿Me ayudan por favor? ¿Micrófono? Analizo los textos porque yo quiero sacarle al texto todo el provecho posible. Y lo que ustedes y yo hemos cantado en esta tarde, así como lo hicimos en la mañana, yo los traigo al texto, hermanos, para que tenga sentido cantarle a Dios. Lo traigo al texto, y este texto dice: quiero ser más como tú. Fíjese lo que usted está cantando a Dios, hermano. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. ¿Qué les dice a ustedes este texto? No me lo vayan a quitar, por favor, hermana. Cintia, ¿qué le dice este texto a usted? Una o dos opiniones. ¿Qué le dice este texto? ¿Dice algo para ustedes? ¿Tiene sentido leerlo? A ver, Cintia, por favor. Quiero ser más como tú. ¿Sí? Compromiso de su tamaño, hermana, enorme. Mimi, ¿te dice algo a ti ese texto? Exacto. Exactamente. ¿De acuerdo, hermanos? De manera tal que yo les pido de favor, yo no fui, hermanos, yo no fui el del ruido, yo sigo hablando. De manera tal, mis queridos hermanos y hermanas, que cuando nosotros tenemos el privilegio de cantarle a Dios, número uno, tenemos que agradecerlo, hermanos. Cantarle a Dios es una enorme bendición, independientemente del tono, de la manera en la que lo podamos hacer. Es una bendición dirigirnos a Dios, pero también es un enorme compromiso. Desde mi punto de vista, lo que yo le transmito a Dios, alguien escribió, alguien puso música y alguien hizo el resto del trabajo para que esto se convirtiera
en un canto que impacte a la gente. Hoy quizá a más de uno de nosotros este canto ya no nos parezca novedoso, pero si nos vamos 20, 25 años atrás, hermanos, este canto estaba en boga de una manera impresionante, hermanos. La única realidad es que ese texto, ese canto, ayer como en el presente, sigue siendo sumamente importante, hermanos. ¿Por qué razón? Porque lo he dicho a usted muchas veces, no se trata de que intentemos cantar, sino que nos demos cuenta qué es lo que estamos intentando cantar. Y a Dios le estamos diciendo, quiero ser más como tú, quiero ver la vida como tú. Satúrame de tu Santo Espíritu y déjame regar al mundo tu amor. Vaya, qué cosas, hermano, qué cosas, qué cosas. Yo tomo esto a vía de introducción en esta tarde para el sermón que me ha asignado mi hermano Moy y que se titula de la manera siguiente: comunión, signos de una iglesia, ¿qué, hermano Moy? Saludable. Comunión, signo de una iglesia saludable. Ese es el título que Moy me ha asignado, porque en este mes tenemos justamente el mes de comunión. Tenemos que hablar de la comunión, hermanos. Y qué mejor, ya lo quitaron, pero qué mejor que ver ese pasaje hecho canto, qué mejor que yo le estoy diciendo a Dios que yo quiero ver la vida como la ve Él, que yo quiero ser como Él, quiero saturar mi existencia de lo que es Él, quiero que Él me llene de su Espíritu Santo para que luego entonces yo pueda reflejar al mundo su amor. Gracias, hermanos. Sin esto, ni usted ni yo podemos ver la vida como Dios la mira. Para verla de esa manera, sin duda alguna necesitamos estar saturados de Dios, si vale la expresión, hermanos, estar llenos de Dios, para luego entonces amar las cosas como Él las ama, desear como Él anhela mirar las cosas. Justamente en la segunda carta del apóstol Pablo, que él dirige a los hermanos de Tesalónica, o si lo quiere mirar así, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, el apóstol Pablo dice un par de cosas interesantísimas, de los versos 1 al verso 5 por lo menos. Dice Pablo en su característica manera de introducirse a las iglesias, dando un saludo muy particular, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesús. Y enseguida que viene, hermanos, la inconfundible manera de Pablo de saludar: gracia y paz a ustedes, a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es la manera inequívoca en la que el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles como se le conoce, saluda al pueblo de Dios, hermanos. Y en el verso 3 dice lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Pablo está diciendo que él tiene la imperiosa necesidad de dar gracias por los hermanos de Tesalónica. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va, ¿qué, hermanos? Creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros, ¿qué, hermanos? Abunda. Pablo usa dos figuras: creciendo y abunda. Usa dos conceptos maravillosos. Pablo dice cómo el amor de Dios va creciendo, y también algo importante que nos dice Pablo, y que el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. ¿Para quiénes, hermanos? Para con los demás. Pablo está observando a la iglesia, y Pablo se dirige a una iglesia y le manda un precioso y maravilloso mensaje de fe, de amor, pero de mucha comunión, hermanos. Verso 4: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por nuestra paciencia
y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vea, hermano, qué tremendo mensaje Pablo dice, hermanos. Es tal el amor, tal la comunión, tal la fe que ven esas iglesias, que él mismo es impactado por lo que ve. Él mismo, juntamente con Silvano, con Timoteo, son impactados por lo que miran en esa iglesia de Tesalónica. Que independientemente, o más allá, me gusta más esta expresión, más allá de las persecuciones que la iglesia está sufriendo, ¿qué es lo que Pablo observa? Que son capaces de vencer todas y cada una de las tribulaciones que tienen. Y soportan todo, hermanos, por amor a Dios y por amor a Jesucristo. Esto, dice Pablo, verso 5, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos, ¿por qué, hermanos? Por dignos. Escuche bien esto, lea muy bien esa parte. Por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Lo que Pablo está diciendo, mis queridos hermanos, es el hecho de que aquellos hermanos están sufriendo, pero lo soportan perfectamente, porque Pablo les hace ver algo importante: que los que soportan el sufrimiento, que los que soportan las persecuciones, que los que soportan cualquier adversidad, de ellos es el reino de los cielos, hermanos. Así como lo dice Mateo capítulo 5, bienaventurados los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren persecuciones, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí Pablo, muchos años después, justamente le dice a los hermanos de Tesalónica lo siguiente. Repito la lectura del verso 4. Esto es demostración, es decir, ustedes que están sufriendo y que salen adelante y que son capaces de soportar tribulaciones, angustias, dolor, pérdidas, todo, absolutamente todo, ustedes deben de saber esto, que es la demostración del justo juicio de Dios. Y aquí viene el propósito: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Por lo cual, asimismo ustedes, hermanos, hermanas, les dice Pablo, están ahora padeciendo. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos, que la comunión en la iglesia solo es posible cuando los creyentes crecen en Cristo Jesús. Donde no hay crecimiento espiritual, no puede haber comunión, mis hermanos. La comunión, insisto, en la iglesia solamente es posible cuando los creyentes crecen en Cristo. Y algo más, y dejan de buscar su propia justicia y su propia verdad. Así como en la cena usted y yo nos gozamos y disfrutamos y manifestamos, ¿qué, hermanos? La plena comunión, porque disfrutamos de emblemas, disfrutamos de la presencia, la cercanía de unos a otros. Y ese momento en todas las iglesias es el momento más característico de la comunión que debe siempre existir en el pueblo de Dios, en la familia de Dios. A mí me parece, mis queridos hermanos, que en todas las iglesias esta es justamente la característica que de alguna manera o de otra se tiene que buscar, y que cuando hay dolor, como dice la Escritura, todos tenemos que sentir el mismo dolor, y que cuando hay gozo, todos tenemos que sentir ese gozo, hermanos. Cuando hay angustia, esa angustia la tenemos que compartir por una sola razón, hermanos, porque somos una familia. Esta mañana algún comentario hicimos al respecto, y hace unos momentos acabo de escuchar a mi hermano Elías hacer una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que usted hizo a 2 o 3 hermanos de la localidad? Había visto hecho por
¿qué ha hecho Cristo por ustedes? ¿Recuerda alguna de las respuestas? Mi hermano Jotán dijo que Dios le permitía respirar. Okay. Mi hermana Lupita dijo que Dios le había concedido la oportunidad de estar aquí. Okay. Yo, pues, la familia que Dios me dio, y también por ella, César dijo que la familia que Dios le había dado Muy bien. en la vida. En la vida. Me parece que son elementos importantes y yo diría incluso indispensables, hermanos. El solo hecho de que Dios nos da la vida es motivo de agradecerlo, pero en esta tarde voy a hablar acerca de la vida. No, porque el tema es comunión y entonces yo quiero centrarme acerca de lo que es la comunión. Para mí eso es en este momento lo importante. Y yo diría, si el hermano me hace la pregunta, yo podría contestar algo así como que en su infinita misericordia, hermano Elías, Dios a mí me tomó de una circunstancia difícil y me hace conocer y habitar entre sus hijos. Para mí eso es importante. El que yo respire está muy bien. El que yo tenga la familia bajo mi cuidado está muy bien. Todo eso es importante, pero desde el punto de vista del sermón en esta tarde y del mes de la comunión, me parece que bien vale la pena que usted y yo reflexionemos. Yo me acuerdo, hermanos, algún día creo que se lo platiqué a usted, cuando mi esposa y yo empezamos a ir a la iglesia, ¿verdad? Empezamos a tener de alguna forma ciertos ataques de la familia, porque a la familia no le es grato el saber que uno deja el camino que a uno le han enseñado, bien, malo, regular o como haya sido, pero finalmente es un camino que para la familia es muy importante. A grado tal que íbamos a la iglesia, pero con las preocupaciones de a ver si nos cuestionan, a ver si no se molestan. Y paulatinamente, nos guste o no, la familia nos empieza a rechazar, hermanos. Yo sufrí ese rechazo, hablo por mí, yo sufrí ese rechazo de la familia. Y a veces, pasado el tiempo, me pregunto yo y digo, hoy de verdad que me da risa el por qué sufrí el rechazo, porque finalmente en el pasado a mi familia ni le importaba siquiera qué clase de vida religiosa yo tenía. Si iba a la iglesia o no, a ellos no les importaba. Me acuerdo más de una ocasión que yo llegaba a casa y le trataba de platicar a mi familia que había ido a la misa. Ah, está bien, ahí siguen en su vida. Pero no fuese que estaba yo cambiando bandera, así me lo decían, porque entonces era yo un ser apestado en la familia. Ya no querían saber nada de mí. Y es ahí en donde viene justamente el inicio de una serie de problemas, hermanos. Para quien transita esto. Muchos de ustedes que nacieron en la iglesia son privilegiados porque no vivieron esto. Pero los que sí vivimos esto, creo que podemos entendernos un poco más. Me voy a la iglesia y mi familia me critica, me deja de hablar, ya no se dirige a mí como antiguamente lo hacían. No les gusta que yo vaya y empiezan sobre todo a manipular una serie de cosas, entre otras a decirme, ya verás, Dios te va a castigar. Y yo me acuerdo que yo le batallaba porque aquí apenas estaba yo medio conocer, yo no sabía ni bien a qué se trataba todo este asunto, simplemente yo entraba y escuchaba los cantos y veía que un señor hablaba y hablaba y hablaba y nadie lo paraba. Cuando lo que yo conocía y mi referente era todo un protocolo de una misa que para mí era más que conocida, que mentalmente yo sabía lo que venía y lo que seguía y lo que continuaba, yo sabía perfectamente bien en qué instante iba a terminar. Eran dos mundos totalmente opuestos. Pero de lo que yo vivía en la iglesia de Dios yo no lo podía comentar en ninguna parte. Y cuando por desgracia viene de alguna forma o de otra el pleno rompimiento ya así formal y demás, de que la familia ya lo hace a un lado, hermanos, uno se queda sin nada. Nada, hermanos. Bueno, uno eso es lo que entiende. Así lo entendía yo. Porque con el paso del tiempo, lo que yo acabo de entender, no es que no me quede sin nada. Yo me quedo con todo. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que me está llevando a un mejor lugar.
a un mejor sitio, con una esperanza muy distinta, hermanos. Y empiezo entonces, como el ser necesitado, a entrar a la iglesia y ver que alguno por ahí me dice: no te había visto en 2, 3 semanas, ya no habías venido, ¿qué te ha pasado? Yo decía: pero ¿cómo se dan que yo no estoy aquí? Hola, qué milagro. Caray, esas expresiones, hermanos, para mí eran la gasolina que yo necesitaba. Eran la expresión inequívoca de que en ese lugar era yo en cuenta. Les importaba mi presencia o mi ausencia. Les importaba muchas cosas de mí. En un principio me preguntaban dónde vivía. Yo decía: gente metiche, ¿por qué quieren saber dónde vivo? Pero después también lo entendí. Entendí una serie de cosas que en el principio no se entienden, hermanos. Y acaba uno entendiendo, al menos yo acabo entendiendo, que en esos lugares hay algo que de donde yo venía ni remotamente existía, hermanos. Yo iba a la misa y así como yo entraba, así salía. Sin saludar, sin que me saludaran, sin preguntar, sin que me preguntaran. A no ser por las conversaciones que mi esposa y yo, en aquel tiempo novios, teníamos con los sacerdotes que dirigían la misa, porque siempre me gustaba acercarme y preguntar y platicar y conversar. De no ser 1 o 2 sacerdotes jóvenes que se acercaban a nosotros y nos saludaban, el resto de la gente como si ni existiéramos. Y vengo acá, y acá, hermanos, de repente escucho algo dulce a mi oído. Como decían en mi rancho, música a mis oídos. Alguien que me dice: ¿cómo te gusta que te digan? ¿José Antonio? ¿Antonio? ¿Pepe Toño? ¿O cómo te gusta? Algo inequívoco que yo había comprendido es que mi nombre ya lo conocían. La duda que tenían es cómo dirigirse a mí. Yo decía: aquí oigo y veo cosas que allá por años no he escuchado. Y mire que a la misa por muchísimo tiempo íbamos nosotros. Y entonces, con el paso del tiempo, yo entiendo, mis queridos hermanos, que eso es producto de lo que Dios hace en medio de su pueblo. Y lo que Dios hace en medio de su pueblo es provocar que haya una comunión entre ellos, que se conozcan, para que se ayuden, para que se sostengan, para que hagan lo que en otros grupos no pueden hacer. Lo digo respetuosamente para otros grupos, hermanos. Yo estoy en la iglesia de Dios y hablo respecto de ella solamente. No hablo de los demás. No me interesa hablar de... Me interesa solamente hablar de mi iglesia y hablar de mi familia, hermanos. Solamente. ¿Por qué razón? Porque los que participamos en la iglesia, me parece que tenemos que hacerlo con la fe y con el amor que solamente provienen de Dios. ¿Me expliqué con esto último, hermanos? Los que participamos de una reunión cúltica, esto significa de una reunión como la que estamos teniendo. Esto es una reunión cúltica, hermanos, ¿verdad? Una reunión congregacional, si quiere, una reunión de iglesia, como mejor le gusta. En todos los sentidos lo mismo. Los que participamos de todo esto, la mejor manera en la que lo podemos hacer es precisamente, mis hermanos, con la fe y con el amor que solamente provienen de Dios. Porque si no lo hacemos con la fe de Dios, pregúntome entonces, ¿a qué nos sabría nuestra reunión? ¿A qué le sabría a usted eso? Si no lo hacemos con el amor que proviene de Dios, ¿a qué le sabe a usted esa reunión, hermanos? Yo estudié el mayor tiempo de mis estudios, hermanos, en colegios nocturnos. Desde la secundaria siempre estuve en escuelas nocturnas por necesidades de trabajo, hermanos, desde chamaco. Y en las escuelas nocturnas hay un común denominador, hermanos. Gente muy grande que no va a perder el tiempo, solamente va a tomar sus clases, a aprender. Y si no hay un profesor porque no llegó, ese alumno no se retira. Ese alumno se queda ahí leyendo y preparándose. A mi edad, yo deseaba muchas veces
que el profesor no llegara para salirme y matar la clase, hermanos. Y ahí aprendí que la gente que va a esos horarios escolares es porque verdaderamente tiene una profunda necesidad de estudiar. Profunda necesidad, hermanos. Y que ya no importa que el profesor vaya o no vaya. Acuérdome ahora de dos profesores entrañables para mí. Uno de ellos, el profesor licenciado Baltasar Cavazos. ¿Le dice a usted algo ese nombre, hermano? ¿No? Entrañable profesor de Derecho Laboral en la Facultad de Leyes. No llegaba, y mis compañeros jovencitos, al igual que yo, se salían, hermanos, del salón a perder el tiempo, a hacer todo lo que un joven universitario puede hacer, hermanos. Irse a los famosos jardines de la UNAM, ya ni me acuerdo cómo se llaman. Ah, mire qué bien, usted los visitó. No me acuerdo cómo se llaman. En fin. No, a ver si me acuerdo en el desarrollo, no importa. Pero mis amigos que veníamos, fíjese, desde secundaria, muchos de ellos, seguimos en preparatoria y algunos, no todos, nos seguimos viendo en la universidad. ¿Por qué no todos? Porque no todos íbamos a la misma carrera. Entonces ya no nos veíamos. Pero los que íbamos hacia la misma carrera nos seguíamos viendo ahí, y cuando un profesor no llegaba, rápidamente no faltaba quien dijera: vámonos al aula, fulano tal estaba así, vamos a estudiar. O vamos a meternos a la biblioteca, o vámonos al jardín fulano de tal, comprábamos nuestro cafecito y ahí tirados en el pasto a estudiar. Los resultados eran diferentes, hermanos, distintos al jardín botánico, hermano. Jardín botánico, ahí se daba de todo. Literalmente, hermano, de todo. Literalmente. Por esa razón, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que los que vamos a una reunión de esta naturaleza, así como los estudiantes que están ávidos de estudiar, que nadie los manda, que papá no los manda a la escuela, que ellos solos van porque tienen una profunda necesidad de algo y que no pierden el tiempo en otra cosa que no sea en leer. Y los resultados a la hora de los exámenes son más que evidentes, hermanos. Sufrimos menos que aquellos jóvenes que usan el tiempo para muchas otras cosas. Así, los hijos de Dios, cuando venimos a la iglesia, tenemos que buscar la relación con Dios y con los hermanos, con la fe y con el amor, insisto, que solamente provienen de Dios. Solamente. Y no con las capacidades y el renombre que alguien pudiera tener. Eso, en una reunión cúltica, les pregunto, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve eso, hermanos? Aquí puede venir el político más renombrado, y aquí el Señor es uno más, porque su canto no vale más que algún otro hijo de Dios. Su oración no es más importante que la de los demás. Su diezmo no es más importante que la de los demás. Todos los que piden, los que ofrendan, lo hacen con la firme convicción de lo que están haciendo, y que es porque Dios así les da la oportunidad de hacerlo. Esto tiene que ver entonces, mis queridos hermanos, con los valores del reino. Los valores del reino son muy específicos. Los valores del reino son el amor al prójimo. Los valores del reino son el respeto al prójimo. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Usted cree que esos son valores del reino? Sí lo son. Los valores del reino son el interés por el necesitado. Nada más traslademos esto que estoy diciendo al momento de Jesús. Lo hemos dicho infinidad de ocasiones, que cuando la sociedad del tiempo de Jesús vio que el divino maestro tendía sus manos de amor para sanar, para curar, ¿cómo fue atacado él? Tremendamente. Fue acusado. Pero los valores del reino son justamente darle a la gente lo que la gente necesita. Si alguien necesitaba el cariño y el amor de Dios a través de Jesús, este Jesús se lo daba.
Nadie se iba vacío estando con Él. Y mientras más se acercan a Jesús, mayor necesidad hay de estar cerca de Él, hermanos. No sé si a usted le pasa eso. Quiero entender que eso nos pasa a todos. Que mientras más cercanía tenemos con Jesús, más queremos estar junto a Él. Por esa razón, mis queridos hermanos, usted y yo tenemos que ser el fiel reflejo de la vida de Jesús en la iglesia y fuera de la iglesia, hermanos. ¿Me da a comprender? Usted y yo tenemos que ser el fiel reflejo de Jesús dentro y fuera de la iglesia. Como se decía en la mañana, con intereses comunes. Y nuestro único y principal interés común es la adoración a nuestro Dios. Y recuérdelo, la adoración a Dios no es únicamente el venir y juntos cantarle. Y no, porque ahorita le puedo pedir a Jonatán que venga, se siente y que nos lleve un solo ejemplo, hermano Jona, y que se siente aquí y le pido a la mejor voz o al grupo de mejores voces que hay en la iglesia y que nos dirijan en el canto que a usted no le gusta interpretar, que a usted le choca interpretar, que a usted le desagrada interpretar, hermanos. Tiempo de paz. ¿Sí o no, hermano? Les fascina interpretar tiempo de paz. Nos fascina interpretar tiempo de paz. ¿Y cómo nos sale ese canto, hermanos? No, perdóneme, no estoy de acuerdo con usted. Nos sale hermoso ese canto. Nos sale hermoso, hermanos. Pero pregunto, ¿eso es solamente adorar a Dios? Si eso fuera solamente adorar a Dios, quiero decirlo con todo respeto, nuestra adoración es muy limitada, hermanos. Es muy limitada. Nuestra adoración a Dios va más allá de un canto. Nuestra adoración a Dios tiene que ver, hermanos, con nuestra relación unos con otros. Porque de esa manera nosotros adoramos a Dios. Y de esa manera a Dios le decimos que todo lo que hacemos es porque queremos imitarlo a Él. ¿Qué pasaría si se permitiese dentro de la iglesia y yo le dijera a usted, hermano, hermana, prepárese, porque el próximo sábado, bueno, se la voy a poner todavía un poquito más agradable, más atrayente. Prepárese porque para el fin de mes vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Sí me siguió en el ejemplo que di? Si se permitiese en la iglesia, si fuese ese el caso, lo pongo como un ejemplo, preparémonos, hermanos, porque para fin de mes es la cena del Señor. Wow, hermanos. ¿Disfrutaríamos qué? De una gran comunión. De una gran comunión. Lástima, de verdad lo digo sinceramente, que por asunto de fe, por asunto doctrinal, solamente la cena la celebremos una vez al año. Lástima, hermanos. Porque para la cena del Señor sobran las voces que quieren pasar a interpretar un canto. Sobran las voces de aquellos y de aquellas que manifiestan un profundo gozo por esa noche. Quiere decir que esa noche une. Quiere decir que esa noche, mis queridos hermanos, es única para nosotros. Pero de nosotros depende, mis hermanos, que la comunión esté presente, no en cierta época, sino en todo momento. Porque nosotros tenemos que dar justamente gracias a Dios por las cosas que Él nos brinda. Es un común denominador, mis queridos hermanos, en todas las congregaciones, llámese como se llame la denominación, es común justamente ver que es la fe, la esperanza y el amor lo que mueve a los grupos religiosos, hermanos. La fe, la esperanza y el amor. Y eso debe de estar siempre presente entre nosotros. ¿Por qué razón? Porque así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, que le invito a que si usted gusta, me acompañe a leer, o si prefiere, solamente escuche lo que yo le quiero leer. Lo que usted prefiera, lo que a usted le haga mayor sentido. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios, verso 13, lo siguiente: ahora permanecen la fe, la esperanza, ¿y qué más, hermanos? Esto, ¿a qué obedece, hermanos?
¿Esto a qué obedece? A que son actitudes resultantes de la comunión, mis hermanos. La fe, la esperanza y el amor. Ahora vemos por espejo, verso 12, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es, hermanos? El amor. El amor es el síntoma inequívoco de la comunión entre los hijos de Dios. Y estas tres, quiero decirle a usted que se conocen como las virtudes teologales. Es decir, son las virtudes que nos conectan con Dios. Nadie, hermanos, que se precie de ser cristiano puede decir que en su vida no tiene fe. Nadie que se precie de ser hijo de Dios puede decir, hermanos, que él no tiene el amor y no tiene la esperanza. Porque si esto fuera cierto, entonces lo que no tiene es a Dios, hermanos. Porque ¿qué es Dios? Dios es fe, Dios es amor y Dios es esperanza. Podemos nosotros agregarle otros elementos y todos están bien. Podemos decir que Dios es luz, podemos decir que Dios es verdad, podemos decir que Dios es vida, podemos decir muchas cosas más. Pero dejémoslo solamente en tres virtudes teologales: amor, fe y esperanza. Quien tiene amor, fe y esperanza está conectada con Dios, está conectado con Dios. Y por lo tanto está conectado con sus semejantes. ¿Por qué? Porque eso se aplica una vez que Dios ha llegado a nuestro corazón, a nuestra vida y nos ha cambiado, hermanos. Porque en eso consiste ser hijo de Dios, en que Dios le hemos dado el permiso, quiero insistir en ello, porque a Dios le hemos dado el permiso de cambiarnos. A Dios le hemos dado la autorización plena de transformarnos. A Dios le hemos dado todo el derecho de que Él resuelva nuestras dudas, nuestras inquietudes y nuestros enormes problemas. Los hemos arrojado a los pies de Dios en Jesucristo. ¿Y por qué tenemos la confianza en que Dios habrá de contestar? Porque tenemos fe en Él. ¿Por qué tenemos la plena seguridad de que todo se va a resolver? Porque esa es la esperanza de los hijos de Dios. ¿Y por qué creemos que mis problemas se van a resolver? Porque Dios me ama tan profundamente que lo que yo necesite, Él me lo va a dar. Si Él se da cuenta que yo necesito una familia, Él me da esa familia. Y en mi caso particular, Él tuvo una enorme y tremenda misericordia de mí, y Él me sacó de un lugar y me llevó a otro mucho mejor. Es lo que nosotros entendemos hoy con que Dios nos traslada de las tinieblas y nos lleva a la luz admirable, hermanos. De no ser nada, me hace parte de una maravillosa y divina promesa. De no ser conocido, hoy lo soy. Y ya no importa que me digan Pepe o Pepe Toño o Antonio o como sea. Lo importante es que me dicen que soy hijo de Dios. Y eso cobra una mayor relevancia, mis hermanos. Y ahora yo lo que tengo que hacer es vestirme como hijo de Dios y amar como los hijos de Dios tienen que amar. Así es como yo debo de reaccionar, porque esas virtudes son las que Dios le da a todo ser humano que quiere vivir así. Algún día me preguntaban y me decían, bueno, pero ¿por qué entonces hay mucha maldad? Bueno, es que hay maldad porque la gente quiere vivir así. Pero el día que esas personas se decidan a no vivir así, Dios a ellos les da lo que nos ha dado a todos nosotros, hermanos. Les da una visión distinta, les da un objetivo diferente y nos une a través de la mano de su Hijo Jesús. Y su Hijo Jesús nos lleva poco a poco y nos deposita a los pies del Padre.
Y cuando yo reconozco que Él es mi Padre, cuando yo le creo a Él, dice la Escritura que a los que le permitieron a Él ser dirigidos por Él, a ellos se les dio la autoridad, el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios, hermanos. Bendito sea Dios, hermanos. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué somos usted y yo, hermanos? Somos una familia. Somos hijos de Dios. Con nuestras diferencias, con nuestros criterios opuestos en ocasiones, pero finalmente somos hijos de Dios. Eso somos. Y luego entonces, usted y yo tenemos la misma esperanza. La esperanza de resurrección, ¿o no? La esperanza de vida eterna, ¿sí o no? La esperanza de que el velo que tenemos todavía hoy se ha quitado y, como dice la Escritura, ver las cosas tal como son y ver el rostro de Dios. Wow, hermanos. Wow. Qué maravilla ver el rostro de Dios. Ya no imaginármelo, ya no tengo necesidad de ello, ya no, sino ver su rostro lleno de ternura, lleno de bondad, y dejarme abrazar por el Padre y decirle a Dios que yo digo todo lo que en mi vida hizo y todo lo que Él fue paciente conmigo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y agradecerle a Él que haya enviado a Jesús, su Hijo amado, a mi propia vida. Porque sin Jesús, ¿qué podemos obtener? La Biblia dice que nada. La Biblia dice que sin Jesús no somos nada, hermanos. Porque Jesús es la puerta que nos lleva a conocer esa esperanza. Esa es la puerta que nos lleva a conocer ese amor. Un amor tremendo, hermanos, que cubre todo lo inimaginable. Por esa razón, mis queridos hermanos, el amor de Dios derramado en nosotros nos une en Jesús y nos une como hermanos y nos une unos con otros en consecuencia. La fe, la esperanza, el amor son las virtudes que nos hacen sentir las mismas cosas a unos y a otros. Virtudes teologales nos hacen aceptar a Jesús y nos hacen reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador. Y nos hacen participar de una mesa. Y nos hacen participar de un culto. Y nos hacen participar de una serie de necesidades que son inherentes a todos nosotros. Ayer que fui a ver a mi sobrino Daniel, yo le decía a él, ¿me permites orar contigo, Dani? Dice, claro, tío, ora conmigo. Yo le pedí permiso porque yo lo voy a saludar como tío. Yo no voy a saludarlo a él como pastor, él tiene su pastor. Y a mí me gusta ser muy respetuoso de las formas. No me gusta invadir terrenos que no debo de invadir. Yo a eso fui educado. Y la ética pastoral, eso me enseñó en su momento. Que hay líneas que yo no debo traspasar. Y yo le dije, Dani, ¿puedo orar contigo, hijo? Dice, tío, por favor, ora conmigo. Lo tomé de la mano, oré con él. Un momento emotivo con la familia, con su esposa, mi esposa, mi hija. Oramos a Dios, estaba la hermana de él. Y al final, muy así en cortito, creo que nadie me oyó, creo que ni mi esposa me oyó, así en cortito le dije, hijo, quiero suponer que ya te vino a ungir tu pastor. Me dice, ya, tío, muy bien, no se diga más, hijo. Yo no tengo necesidad de ungirlo. Lo único que yo quiero es abrazar al sobrino. Y si el sobrino me dijera, tío, úngeme por favor, yo con mucho gusto lo hago. Lo hago así porque en una de esas yo no se lo digo y pueda él pensar, ¿cómo es posible que mi tío siendo pastor ni siquiera me ofrece la unción? Yo le dije así muy amorosamente, mi hijo, quiero entender que tu pastor ya te ungió. Así muy en cortito. Y me dice, ya, tío, muchas gracias. Bendito sea Dios, mi hijo. Cuenta con mis oraciones, tío, te lo agradezco profundamente. El que él vaya a otra denominación, que se haya ido su familia de aquí para otro lugar, pregunto, ¿me impide a mí orar por él? El verlo ahí en la cama me duele.
porque es el esposo de mi sobrina. Por ese solo hecho me duele. Porque es un ser humano, porque es hijo de Dios y porque está necesitado de las caricias del Creador y porque vio la muerte, hermanos, en la puerta y porque Dios de él tuvo misericordia. Nada más por eso. Y porque el amor de Dios a él y a mí nos une. Así de simple, mis hermanos. Por esa razón, el libro de los Hebreos, capítulo 12, dice cosas importantes. Hebreos capítulo 12, verso 12. Por obvio de tiempo, solo leo esta parte. Dice: por lo cual, queridos hermanos, levantad las manos caídas. Esto significa: no te desanimes, sigue adelante. Dios está a las puertas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid, ¿qué cosa, hermanos? La paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, la comunión, pregunto, ¿son indispensables para ver el rostro de Dios, hermanos? Son indispensables, hermanos. No podemos aspirar nunca a pretender ver el rostro de Dios sin estos elementos en nuestra vida, hermanos. Tenemos que comprenderlo. ¿Por qué razón? Porque el Salmo 133 así nos lo dice. Mirad, ¿se acuerda usted? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Déjelo así, hermano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. No hay nada comparable entre la familia de Dios, dice el salmista, o dicho de una mejor forma, dice Dios a través del salmista. Porque yo no creo que el salmista haya escrito solamente porque a él se le ocurrió o le nació. La Biblia dice que Dios inspiró a esos santos hombres para que escribiesen la voluntad de Dios. No hay nada entonces, a mi juicio, más hermoso que mirar cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿A qué lo podemos comparar? No sé, hermano, a mil cosas. Lo único que el salmista dice que es como qué, hermanos, como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y que corre y baja, hermanos, hasta sus vestiduras. La comunión, hermanos. Y así es el amor de Dios. Y eso es lo que a usted y a mí nos debe de mover. Porque una iglesia unida, simple y llanamente, busca tres elementos importantes. En principio, busca la paz. Lo acabamos de leer. Buscad, ¿qué cosa, hermanos? Por sin ella no vamos a mirar a Dios. Entonces, una iglesia unida es una iglesia que está sana. Una iglesia que tiene la comunión es una iglesia que está sana. Una iglesia unida tiene que buscar entonces con todas sus fuerzas y con todo el corazón, tiene que buscar la paz. Porque cuando una iglesia es santa, eso es el segundo elemento que una iglesia tiene que buscar siempre, su propia santidad. En esta mañana en la escuela sabática estudiábamos algunos de estos elementos, hermanos. Y a veces nosotros solemos decir que hay cosas en la vida que ocurren, pero que a veces es mejor. El otro día me dijo un compañero: yo de estos asuntos prefiero no hablar porque me voy a meter en problemas. Y yo me sorprendo cuando a veces actuamos así. No, tenemos que buscar, hermanos, la santidad de todo. Si usted tuviera un hijo o una hija que está haciendo lo incorrecto delante de Dios, yo no creo que usted se quede callado. ¿O sí? No creo que se quede callado. Yo no me he callado, hermanos. No. Porque va de por medio la vida de mi criatura. Y eso nos lleva entonces a buscar juntos precisamente
la santidad. Y el tercer elemento, hermanos, que va muy de la mano, y hay mucha discusión entre cuál es la diferencia entre el uno y el otro, es la consagración. Una iglesia unida debe de vivir consagrada, no a sus ideales, no, consagrada a Dios y a nadie más. Porque consagrarnos a Dios nos da la esperanza de vida eterna. Nos da la esperanza de ver cara a cara lo que hoy solamente es un espejismo. Y usted sabe la historia bíblica y la historia de los hijos de Dios. Un día, por desobediencia, dos personajes importantes se quedaron en la orilla, hermanos. ¿Sí o no? ¿Quiénes se quedaron en la orilla? Ahí se quedaron. Qué frustración, hermanos. Haber luchado tanto, haber desobedecido a Dios en la última etapa final de su vida, y que Dios les haya dicho: hasta aquí tú eres, para ti no hay más. ¿Qué le parece, hermano? Tremendo. La pregunta es: ¿estamos nosotros exentos de eso? ¿Usted la tiene segura para que usted diga: a mí no me pasa eso? No, hermanos. Dios nos libre, hermanos. Pero que esto nos sirva a nosotros de un tremendo acicate. Porque si con aquellos personajes así ocurrió, ¿quiénes somos nosotros para que no pudiera ocurrir? Dice el Señor en su palabra que si no tuvo piedad de ese pueblo, menos lo va a tener del injerto. Y nosotros somos el injerto, hermanos. Quiere decir entonces que nosotros, por el solo hecho de formar parte de la familia de Dios, ¿cómo deberíamos estar? Mucho más preocupados, mucho más preocupados en nuestra vida futura. Y como lo dice la Escritura, ocupados, porque a veces preocupados, con preocuparnos no ganamos nada. Más bien, vamos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y con reverencia a nuestro Dios. Dios nos permite, hermanos, darnos cuenta que la consagración es indispensable. Hermano, hermana, Cristo nos ha amado profundamente. Profundamente nos ha amado. Una sola prueba. Algo nosotros podemos mostrar como motivo de agradecimiento a nuestro Dios, por lo menos en cuanto al tema que nos ocupa hoy, es vivir en comunión, hermanos. Solamente. Si el mes fuera de edificación, yo le diría otra cosa. Si fuera de servicio, yo le diría otra cosa. Pero en este mes es la comunión. Entonces yo le digo la comunión. Una característica importante de estar agradecidos porque Dios a través de Jesús nos ha salvado es vivir en comunión. No quiero bajarme de este espacio sin antes invitarle a usted a que vaya conmigo a la primera epístola del apóstol Juan. Primera epístola de Juan, hermano, hermana. Capítulo 1. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Primera de Juan 1. Dice que lo que era desde el principio, leo 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es decir, en cuanto a Jesús de Nazaret. Y hay un paréntesis hermoso ahí que dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Sí, la vida se manifestó justamente en Jesús, hermanos, y la hemos visto. ¿Cómo la hemos visto? Cuando Él llegó a nuestra vida, cuando Él se presentó a nosotros, cuando Él se reveló en nosotros, hermanos. A eso se refiere esto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿qué, hermanos? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, ¿con quién es? Con el Padre, con su Hijo Jesús. Entonces, mis hermanos, estamos realmente libres de problemas. Porque finalmente lo que tenemos que comprender es que tenemos que buscar la comunión con el Padre y con el Hijo. Amén, bendito Dios. Dios les guarde. No nos engañemos, hermanos. Todavía falta lo más importante.
lo más delicado y lo más profundo, mis hermanos. Sí, porque a veces hay muchas personas que suelen jugar al sastre. ¿Cómo es jugar al sastre, hermanos? El sastre, le digo a los obreros, compran su tela, la ponen sobre su mesa de trabajo, ponen ahí sus reglas y con su gis especial de sastre empiezan a marcar y después ellos con su tijera empiezan a cortar aquí y allá y después unen para hacer una impresionante prenda. No, nosotros no podemos cortar los textos, tenemos que seguir el hilo conductor. Y hemos oído, y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Bueno, ¿quiere volver a poner, por favor, hermana, si es tan gentil, el pasaje del canto que tuvimos ahí, hermano? Ahí, que tuvimos ahí. Ahí está. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu. ¿Y qué más, hermanos? Y reflejar al mundo. Para hacer esto, tengo que estar inundado ¿de quién, hermanos? De Dios, no hay otra. Dejémoslo ahí, por favor, hermana, ¿ya? Y mis hermanos y hermanas, síganos en su propia Biblia, por favor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos, hermanos? Estamos mintiendo. Y lo triste es que no estamos practicando la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y ahora sí, la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Que nos limpia de todo pecado. ¿Se comprende el proceso, hermanos? El proceso es claro. Si yo digo que Jesús me ha limpiado, es porque yo estoy viviendo en la luz. Si yo no vivo en la luz, es mentira que Jesús haya muerto por mí. No hay otra manera de poderlo entender. Si yo miento, Jesús no ha muerto por mí. Si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no lo engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad entonces no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios y Jesús son justos. Porque Él es justo, hermanos, para perdonar nuestros pecados y algo más, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, a Él le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Y eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Que como resultado de la unidad con Dios, del resultado de la unidad con Jesús, nos amemos por sobre todas las cosas y disfrutemos venir a una reunión cúltica y ofrecerle a Dios lo mejor de mí. Como dice ese canto, da lo mejor de ti al Maestro. Dios les bendiga, hermanos.